Nosotros vamos a ponernos de pie, vamos a leer, hoy nos tocan los primeros 5 versículos de capítulo 3 y los leemos y luego los vemos más profundamente. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guardará del mal. Y tenemos confianza, dice, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5, le puse como título, si tomas notas, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Y sabes algo hermoso, hablando de la palabra, del poder que tiene la palabra de Dios, algo hermoso pasa cuando una persona es invadida e interrumpida por la palabra de Dios. Nada se compara, en mi opinión, a lo que pasa cuando una persona sin esperanza, tal vez a ti te ha tocado compartirles, o una persona totalmente desorientada, confundida, se topa con la verdad de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Es como ese momento definido en sus vidas. Pienso en la mujer de Samaria, ¿no? Cuando se topó con Jesús en el pozo. Ese día jamás se lo olvidó. Fue ese día donde el evangelio le interrumpió su vida para lo bueno. Sí, porque a veces podemos ser interrumpidos por el que te habla por teléfono vendiéndote tal cosa. No, estamos hablando de una interrupción a tu favor. Cuando te cae el 20 y reconoces que Dios, el que crió el cielo y la tierra, te ama. Tal vez nadie más en tu vida te ha amado. Tus papás te despreciaron, te dieron, tus amigos te dejaron, los maestros nunca tenían confianza en ti. Y luego te topas con el que te ama, con el creador del cielo y de la tierra. Es algo incomparable cuando lo físico, tú y yo, se topa con lo espiritual. Ese es el poder de la palabra. De eso se trata. De eso se trata todo este libro. De eso se trató el ministerio de Pablo. Por eso es que él pudo y él se expuso a 5 veces ser azotado 39 veces, a ser apedreado, a peligros en río, nos dice la palabra, en desiertos y mar. Y si no era eso suficiente, también se expuso a peligros de los gentiles y de falsos hermanos. Dice que se desveló, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo frío, que tuvo desnudez y también ayunó. Por eso lo hizo Pablo. Dices tú, ¿por qué lo hizo? Es porque hay un poder en la palabra de Dios para todo aquel que lo necesita. Pablo, en su primer viaje misionero, porque estamos ya al fin aquí de esta segunda carta, llegó a Tesalónica y se enamoró de la gente de esa ciudad. Discúlpame, fue en su segundo viaje misionero. Y llegó y se enamoró de la gente de la ciudad de Tesalónica y les escribió 2 cartas. Y en esas cartas notó en las 2 veces que tenían un amor, tenían una fe, tenían una esperanza en medio de las dificultades. Era una gente perseguida por la cultura. Gente que le había dado la espalda al mundo y habían seguido este poder del que te digo, esta verdad de perdón por sus pecados por medio de Jesús, y habían escuchado la palabra que tú escuchas hoy en día cuando te hablamos de el poder de la cruz. Y les escribe Pablo para animarles. Les recordó, recuerdan, como un resumen de los
de las dos cartas, del rapto, de nuestra esperanza, que Jesús regresa por ti y por mí. Les recordó del día del Señor. ¿Recuerdan? Les animó también de no tener una perspectiva horizontal, sino que más vertical. Cuando todo se ve imposible, cuando parece ser que es un problema tras otro, no sé si te ha pasado así en la vida, o sea, apenas libras un problema y ahí viene el que sigue. Y superas ese y ahí viene otra cosa. Y es cuando todo se ve así imposible, cuando apenas sales de una solo para entrar en otra dificultad, Pablo les recuerda aquí en esta carta y les dice, ¿no se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? O sea, ¿que no recuerdan de la apostasía? ¿Que se van a empeorar las cosas antes de ponerse más bien? ¿Que no recuerdan de todo lo que les dije que tiene que suceder antes de ese glorioso día cuando Jesús regresa por nosotros? Ánimo, les dice Pablo, ánimo. Ánimo en medio de tribulación y de persecución. ¿Por qué ánimo? ¿Por qué tanto ánimo? Ánimo porque han experimentado el poder de la palabra. Piensa en aquel que vive todo lo que tú vives sin la esperanza del Señor, sin la esperanza de que algún día va a estar en su presencia. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, él se topó con personas perdidas, con personas idólatras, con personas adúlteras, personas religiosas. Pero el Evangelio los arrestó y los cambió. Les dio una paz incomparable, tal como lo hizo en tu vida. De repente ellos tenían una paz que decía, a pesar de lo que estoy viviendo, tengo un futuro. Tal vez eso es para ti hoy, este día. Tú estás sufriendo y viviendo unas cosas muy difíciles y la palabra te diría, tienes un futuro. No pasa nada, tú nomás sigue enfocado en el Señor, no tires la toalla. A pesar de los rechazos del mundo, porque va a suceder, el mundo te va a rechazar, tienes una esperanza real. Pues para terminar esta segunda carta y última carta a los tesalonicenses, Pablo empieza su despedida hablando de este poder que los cambió. Hoy vamos a ver, como leímos, solo 5 versículos y nos hablan estos versículos de 2 cosas. Lo vamos a dividir en 2 cosas. Si tomas notas, es versículo 1 a 3, es la palabra que corre, la palabra que corre. Y luego versículo 4 y 5, la palabra que encamina. Entonces son 2 cosas, la palabra que corre y la palabra que encamina. Y pues para ya no perder más tiempo, ve conmigo aquí a versículo 1 en lo que examinamos a la palabra que corre. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Paramos ahí. Dice Pablo, por lo demás, o esa frase puede ser finalmente, o también puede ser después de todo lo mencionado en estas últimas 2 cartas, todo lo que les he hablado, ahora sí pido que oren por nosotros. Quizá tú lees este versículo y dices, este es mi versículo, oren por mí, yo siempre necesito oración. Y dices, ese es mi versículo, lo declaro, oren por mí. Y sabes, nada malo con eso. Anhelo tus oraciones, me encanta ver tus oraciones en la cajita. Quiero orar por ti, pero te hago una pregunta, ¿qué tanto oras tú por los demás? Vamos a cambiarle aquí la cosa poquito. ¿Qué tipo de hábito tienes tú acerca de la oración? Como muchos de nosotros,
Quizás no tienes horas para orar, yo no las tengo. Quizás no tienes tu cuarto de guerra. ¿Recuerdas la película? Donde la mujer tenía su cuarto de guerra y ahí ponía sus notas y se encerraba y tenía su cojincito y ahí era su cuarto de guerra, es donde ella oraba, y quizás tú tampoco tienes acceso a eso, pero ¿oras cuando alguien te viene a la mente? ¿Qué pasa cuando alguien estás trabajando, vas en el camión y te viene a la mente una persona? ¿Oras? Creo que eso es lo que está pidiendo aquí Pablo. Les dice, cuando nos recuerden, oren por nosotros. Obviamente no les está diciendo, no hagan nada más que orar por nosotros. No, sino que, hey, cuando recuerdes a mí, a Pablo, a Silas, a Timoteo, los que estuvimos ahí con ustedes, háganme un favor, ¿pueden orar por nosotros? Pero sabes, aquí está algo interesante, se me hizo a mí interesante. Muchas veces, seguido, no siempre, pero muchas veces cuando ciertas personas te vienen a la mente, es porque te han lastimado, es porque te han ofendido o estás sentido con ellos, ¿cierto? Ciertas personas, no todas, pero muchas veces la única vez que los recordamos es cuando recordamos esa ofensa que tenemos contra ellos. ¿Qué haces cuando esa persona te viene a la mente? Es fácil orar por las personas que amas. Es fácil orar por las personas que nunca te han ofendido y nunca te han dicho nada malo y todo lo que tú dices es oro y es verdad. Claro, es fácil orar, pero ¿qué tal con aquella persona que te rozó y te topó y como que no te gustó mucho lo que hicieron? Tal vez hicieron algo que no te pareció bien. ¿Oras por ellos? ¿Permites que tus pensamientos rieguen esa raíz de amargura de la cual habla Hebreos? ¿O oras por ellos? Porque en ese momento tienes una decisión. O dejas que tus pensamientos corran y te amargas más y más y más y tú solito estás regando esa raíz, o dices, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Créeme, es imposible estar enojado o sentido con alguien y orar por ellos a la misma vez. No se puede. Inténtalo. Piensa en esa persona ahorita. Y si tú cambias de pensar en lo malo, en decir, Señor, oro por esta persona. No oro, Señor, que le caiga un trueno o que se le inunde la casa, o que algo malo le pase, sino que, Señor, oro por ellos, bendíceles. Ahí donde vivo, donde tienes tu casa, no hay donde estacionarse y hay unas personas que tienen cocheras y cuando primero renté la casa, me dijo el arrendador, me dijo, mira, hay muchas cocheras y te la rentan. Ok, voy a hablar a ver con los vecinos y los busqué y hay varias. Y estaba un señor que estaba construyendo 3 cocheras cuando yo llegué ahí hace casi 2 años. Y le dije, oiga señor, ¿me renta una de sus cocheras? Y al principio me dijo, sí, claro, yo te la rento. Y luego ya cuando llegué y vio que no estaba jugando, dijo, no, pues sabes que mejor no. Y una va a ser para mi hijo, otra quién sabe qué va a ser, y otra a lo mejor mi esposa pone una estética y pues no. Y yo me ofendí, dije pues, o sea, chale, es mi camioneta, ¿no? Y te la quiero rentar. Y me dijeron a mí, la persona que me rentó me dijo que aquí iba a haber cochera. Tengo ya 2 años y jamás he rentado cochera, pero nada le ha pasado a mí. Bueno, sí me las han raspado, pero no pasa nada. Esa es otra historia. Entonces, así pasó. Y yo me veía a ese hombre de vez en cuando, porque él no vive ahí, solo es su terreno. Y en esta semana, su esposa abrió su estética. Y ya tiene toda la semana, y créeme, en ese tiempo que está ahí, máximo he visto 2 clientes. ¿Y sabes qué fue mi primera reacción? O sea, les tengo que ser honesto. Que no le caiga nadie para que me rente la cochera.
O sea, mi corazón. Pero el Señor pronto me dijo, ¿por qué no cambias eso? Mejor ora que Dios bendiga su negocio. Tú no sabes sus necesidades. ¿Qué si su hijo tiene cáncer? ¿Qué si ella tiene cáncer? ¿Qué si ella de veras necesita que este negocio sea exitoso? Y Dios ahí me arrestó con esto de lo que, ¿sabes? Es raro que yo les comparta algo que no estoy viviendo. Y en ese momento me dijo el Señor, ora por ella. Y ahora yo la veo y oro por ella. Señor, tráele clientes. Tráele, que se llene. Que no me ganen en el estacionamiento, pero que se llene. Que vengan a pie todos, por favor, no te creas. Pero el corazón, ¿no? Te animo a aprovechar esas veces que alguien te viene a la mente para orar por ellos. Pablo les dice, oren por nosotros. Ahora, van a ser dos cosas de las cuales va a pedir oración Pablo. Les va a pedir dos cosas, dos peticiones. Una vas a notar que es personal y la otra es como así general. Y creo que para nosotros es también un buen ejemplo. No quiero que se nos pase nada. No hay nada malo con pedir oración, pero no te olvides de pedir oración por alguien más también. De acordarte de todos los que ahorita están sin casa en Houston, y en Rockport, y en Port Aransas, y todos esos lugares donde hasta ahorita están sin casa. Sus vidas han cambiado de un día a otro. Ora por otros. Nada mal con pedir por ti, orar por ti, oren por mí. Pero de vez en cuando arrímate a otra persona y dices, oye, ¿puedes orar por mi vecino o otra persona o lo que sea? Un buen ejemplo, algo personal y algo general. Aquí en verso 1 tenemos la petición general. Dice Pablo, les pido que oren, que la palabra corra y sea glorificada. Pablo está pidiendo por lo más importante primero. Él podía haber dado una lista de cosas que él estaba necesitado de, pero aquí pide de lo más importante, que la palabra corra. O se puede decir de otra manera, que la palabra gaste toda su fuerza para lograr algo. Eso significa esa palabra correr. Da la idea de un corredor en una carrera, que nada impida su camino. ¿Para qué? O sea, yo últimamente he empezado a correr, pero todavía no estoy listo para entrar hacia una carrera. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar. O sea, algunos me dicen, o sea, corre para que tu meta o para tu tiempo. No. Yo quiero ser el primero a cruzar esa línea. Y sé que no lo voy a hacer. Entonces batallo yo, pueden orar por mí, por eso. Pero aquí está, esa es la idea de alguien que corra la palabra de una manera que nada le impide, no hay obstáculo. ¿Para qué? Para que sea victoriosa en las vidas de los que van a oírla. Ahora, ¿cuál es la victoria? Aquí nos dice que la palabra sea ¿qué? Glorificada en las vidas de otros. Esa es la victoria, esa es la meta, ese es el premio, que la palabra corra para que sea victoriosa en las vidas de otros. Oren para que no sea impedida la palabra, que corra para que otros lleguen a ¿qué? A exaltar o magnificar, que es lo que significa glorificar, a la persona de la quien habla esa palabra. ¿Quién es? Jesucristo. Que algún día la palabra también los arreste a ellos. No sé si en un tiempo tú has pedido eso. Oh Señor, que la palabra corra, que la palabra sea glorificada. Así como Pablo pedía oración, yo hago lo mismo. Ora por mí, ora que la palabra aterrice en los corazones que necesitan exaltar a Dios. Sabes, yo comparto 3 veces a la semana. Comparto en domingo, comparto en miércoles y luego comparto también en jueves con la escuela de ministerio. Si tú te acuerdas de mí, pido que ores esa misma oración por la palabra que yo doy.
Oh Señor, que cuando esté el pastor compartiendo, que corra, que caiga en corazones fértiles y listos, que aterrice donde debe de aterrizar y que tú seas glorificado. Pero no solo eso, dirige tu atención a la última frase, dice, así como lo fue en vosotros. Entonces, que sea glorificada la palabra, así como lo fue en vosotros. Te hago una pregunta, ¿ha aterrizado la palabra en tu vida de una manera en que hoy glorificas a Dios? Quizá alguno de nosotros necesitamos estar orando eso mismo por uno mismo. Señor, ¿puedes hacer que la palabra corra en mi corazón y que yo te glorifique, porque hasta ahorita no lo hago? Pablo sabía que la palabra había cambiado las vidas de los tesalonicenses, era evidente, y por eso dice que la palabra fue glorificada en ellos. Él tenía toda certeza, cuando veía sus vidas, sabía que esa palabra había aterrizado en corazones fértiles. ¿Qué si Pablo examinaba tu vida? ¿Qué si Pablo llegaba aquí y empezaba a examinar tu vida? ¿Podría decir que la palabra, que Dios, que Jesús es glorificado a través de tu vida? Espero que sí. Espero que puedas decir que la palabra reina libremente en tu vida y que Dios es glorificado en tu vida. Solo tú lo sabes. Porque es muy fácil verse uno así aquí entre los hermanos, como que eso está sucediendo, pero tú solo sabes. ¿Fue algo que solo recibiste, pero como que se ha secado un poquito en tu vida? Lo que en un tiempo de veras eras muy ferviente de hablar de era lo que reinaba libremente en tu vida, ahora ya como que no tanto. Tienes otros anhelos, tienes otros enfoques. Lo primordial, dice Pablo, es que así como fue en vosotros, que suceda. Me vino a la mente siempre que pienso de la palabra ser glorificada en uno, pienso en una luz, pienso en algo que emite nuestro cuerpo, nuestro ser. Y pienso en Mateo 5, las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 14, te lo leo, dice, vosotros son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego dice algo muy hermoso, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras, y checa esto, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está esa luz en tu vida? ¿Está debajo del almud? ¿La has escondido, la has apagado, la has tapado con otras cosas? ¿O está alumbrando? ¿Está glorificando al Padre por medio de tus obras y de tu vida? Es lo que pedía Pablo y es lo que veía en ellos. Entonces la primera cosa que dijo Pablo fue que oraran para que la palabra fluya sin obstáculo y sea glorificado en las vidas como es glorificada en las vidas de ellos. La segunda cosa, ve versículo 2 conmigo. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces continúa con su oración y si la primera petición fue general, aquí Pablo pide algo personal. Aquí está diciendo que sean ellos librados, o otra palabra es rescatados de hombres malos. Tú y yo sabemos la historia de Pablo. Sabemos que desde su primer viaje misionero, él ha sido un hombre con un blanco en su espalda. Desde el momento que Dios le llama en Antioquía de Siria, con la iglesia ahí en Antioquía, y él se lanza a estos viajes misioneros. De hecho que desde antes, cuando conoce al Señor y en Jerusalén como que todos los vean como que ¿quién eres tú? Tú eres el que mataba a los cristianos.
Desde ese punto en adelante, Pablo tenía este blanco en su espalda donde todos querían atacarlo. Hombres perversos, hombres malos. En Iconio, en su primer viaje, intentaron apedrearlo, pero no pudieron y de ahí huyó. Y después de huir ahí, llegó a Listra. Y los mismos hombres de Iconio llegan a Listra y arman un alboroto y, ¿sabes? Ahí sí lo pudieron apedrear. Y ahí sí lo dejaron como muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. En Filipos, en su segundo viaje, él y Silas los arrestan, los azotan y los dejan encarcelados. Ese blanco en su espalda. Y ahí huye a Tesalónica, los que le está hablando aquí, y los judíos hicieron un escándalo y de ahí también tuvieron que huir. Y se van de ese lugar. Llegan a Berea y los mismos hombres de Tesalónica, así como pasó en Iconio y Listra, llegan porque no tienen nada más que hacer y llegan a Berea y arman el mismo alboroto y también de ahí tuvo que huir. No sé si recuerdas cuando estuvo en Éfeso, que se enojan con él. Porque él haciendo lo que él hacía, compartiendo la palabra, el poder de la palabra en Éfeso, causa que todos aquellos o muchos de los que andaban metidos en brujerías y todo lo oculto en lo malo, en lo oscuro, son arrestados por la palabra, dejan todo eso, queman todos sus libros, dice la palabra. O sea, imagínate la fogata. Y se dan cuenta que Pablo fue el que les estuvo compartiendo esta palabra y se reúne todo el pueblo ahí para matar a Pablo. Tuvieron que decirle, no salgas, Pablo. Si sales tú, cuidado. Y lo detienen porque lo iban a matar. Pablo vivía una vida entregada a Dios que, ¿sabes qué? Atraía al hombre malo y perverso. ¿Se puede decir eso de nosotros? ¿O somos agentes secretos de Jesucristo? Si tú andas escondido, créeme, no te va a pasar. Pero sabe la gente, cuando ve tu vida, ¿tienes tú ese blanco en tu espalda? Oh, espero que no te dé vergüenza el Evangelio. Que no digas, no, es que vivo en una ciudad muy pesada y pues aquí todos nos rechazan. Hey, es parte de. Tú vive como Pablo nos enseña aquí. No está pidiendo que sea librado de hombres perversos y malos si no fuera que andaban detrás de él. ¿Conmigo? O sea, andaban detrás de él, andan detrás de ti. Porque saben que eres un cristiano, no porque andas de chismoso en tu colonia. Porque a veces andan detrás de uno por eso también, ¿no? Ahí viene la chismosa. O porque a ti te han fiado y te han fiado y te han fiado en la tiendita y ya te cortaron. O sea, ya no. Y te andan buscando por eso. ¿Qué es tu testimonio con los demás? Jesús mismo dijo, serás aborrecido de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, Dios tiene todo bajo control. Yo prefiero ser aborrecido por el Evangelio y por la cosa que yo creo y en el que yo creo, que por andar de chismoso o de que debo o de que no pago o de que no trabajo o de cualquier otra cosa. Prefiero ser aborrecido por eso. ¿Por qué? Porque dice Jesús, ningún cabello de tu cabeza va a perecer. Él tiene todo bajo control. Ahora, ¿por qué fue perseguido Pablo? Por aquí, por lo que dijo Jesús, por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Créeme. Los que persiguieron a Pablo y los que quizá te persiguen a ti no lo hacen por ti, sino por el que está en ti. Una gran diferencia. No te ofendas.
Oh, es que no me quieren. No es a ti, es al quien tú sigues. Y estás en buena compañía. Pablo dice, oren por nosotros. Ahora, tengo que notar otra cosa. Nota que dice, oren que seamos liberados de ellos. Eso se me hace muy importante. No dice, como tal vez algunos de nosotros quisiéramos, no dice, oren que sean destruidos o ayúdenme a vengarme con ellos. Si ves la diferencia, es importante. Oren que seamos librados de ellos. Noten que Pablo no da nombres y domicilios de las personas que los están persiguiendo, de los culpables, y les dice, vayan, búsquenlos y mátenlos. No estamos luchando esa guerra. Solo queremos que no nos impidan, pero no es para vengarnos. La solución no era extinguirlos, sino que simplemente que no complicaran el esparcimiento de la palabra. Ese es el corazón de Pablo. Queremos que corra la palabra y que Jesús sea glorificado, pero hay personas que nos están estorbando en eso. ¿Pueden orar que ya no nos estorben para que nosotros podamos cumplir con nuestro llamado? Pablo sabía que iba a haber personas para quien la fe no iba a ser para ellos. Aquí nos los dice. Hay algunos que la fe no es para ellos. El punto es este. Pablo tenía una compasión y simpatía por ellos y no tanto odio. ¿Por qué? Porque si los elimina, si los manda a matar, se mueren en sus pecados, para siempre condenados. Pero si nomás los hacemos un ladito y ven lo que estamos haciendo y ven lo que Dios hace en las vidas a través del poder de su palabra, quizá lleguen a los pies de Jesús también ellos. No tenemos que extinguirlos, sino que hay que no nos estorben. Y esa es la oración. Me encanta. Uno en poquitas palabras ve el corazón de Pablo. Era un corazón que pensaba que la salvación era para todos. Oh, lo que le esperaba era terrible. Y eso causó que no hubiese odio en el corazón de Pablo. Sé el fin de ellos. Es algo terrible, pero no los odio, simplemente que se hagan a un lado. Entonces, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Esa palabra afirmar es la misma palabra que vimos la semana pasada, donde Él nos va a confirmar y consolar, como lo vimos la semana pasada. Dios nos hará estables o firmes, es eso, en afirmarte. Te hace estable, te pones sobre la roca. Si andas titubeando, te entregas a Él, te rindes a Él y Él te pone sobre la roca. Es la promesa que tú tienes. Y también dice que nos guardará. Esa palabra guardará significa observar. Me gusta. Fiel es el que te establece y te observa o te cuida. Fiel es. Tal vez eso es para ti esta mañana. Tal vez tú sientes que Dios no se fija de ti y que te ha abandonado. Pues ¿qué no ve lo que estoy viviendo? Aquí nos dice que Él te va a afirmar y Él te va a observar, te va a guardar, te va a cuidar. Es lo que hace Dios, es su función. Es la misma palabra que usa Judas, el medio hermano de Jesús. En su carta dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Oh, Él cuida de ti, que no caigas. Oh, te va a dar advertencias. Te va a poner señalamientos para que tú no caigas. No sé en qué has caído, pero Dios lo va a hacer. Si eres hijo de Él, Dios te va a señalar. Alto, cuidado. Aquí viene como dice mi esposa, el totope. Se llaman topes, pero ella cuando primero llegó a México confundía totopos con topes. Entonces ya ahí viene un totope. Aguas, ahí viene el totope en tu vida. Y Él dice que él te puede guardar para que no caigas, te va a observar, te va a cuidar.
y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. Verso 3 nos da a entender que Pablo no buscaba ser rescatado de estos hombres para, ¿sabes para qué? Para jubilarse y buscar una isla así privada y sola para ir a jubilarse y para esconderse, sino que al contrario, Pablo quería ser liberado para seguir con su llamado. Oh, yo quiero seguir. Cuando llegue el Señor por mí, yo quiero estar haciendo su trabajo, lo que Él me ha llamado a hacer. A nuestra carga, nosotros, tú y yo, tenemos un mensaje poderoso. Tenemos un mensaje que le da vida al muerto. Tenemos un mensaje que rescata al encadenado. Y mi oración es que seamos aquellos que no flaquean cuando los malos y los perversos nos ataquen. Espéralo, o sea, va a suceder. Pero no es el tiempo de esconderte. No es el tiempo de quitarte el blanco de la espalda. O sea, agente secreto de Cristo. Lo soy, lo amo, lo quiero, pero ya nadie en que se dé cuenta. Es más fácil. No se vale. Que entendamos que el problema del enemigo no es tanto con nosotros, sino con el mensaje que portamos. Eso está diciendo Pablo. Entiéndelo. Él será el que nos establece y nos guarde. Pues esa fue la palabra que corre. Ahora vean conmigo la palabra que encamina. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que los hemos mandado. Después de haber pedido oración por él mismo, ahora Pablo le da vuelta, se puede decir, y ahora se enfoca en la palabra, en las vidas de los tesalonicenses, para nosotros. Aunque Pablo tenía la confianza en los tesalonicenses que había aterrizado la palabra, que ellos también glorificaban a Dios y que la palabra había sido glorificada en sus vidas, él tenía más confianza en la palabra que en ellos. Fíjate y nota lo que dice: tengo confianza respecto a vosotros en el Señor. Frase clave: en el Señor. Bien dijo el pastor D.L. Moody cuando dijo esto: dale a Dios tu vida, porque Él puede hacer más con ella que tú. Dale a Dios tu vida. ¿Quién tiene tu vida? ¿Se la has entregado a Él? Dásela, porque Él puede hacer más con ella que tú. La única manera que los tesalonicenses iban a perdurar en medio de los engaños y persecución, en medio de estos hombres perversos y malos que andaban por ahí, iba a ser si permitían a Dios ese lugar en sus vidas. En el Señor, porque créeme, aparte del Señor, Juan 15:5, tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Y tal vez hay algunos de nosotros aquí esta mañana que nos hemos entregado al Señor. En un tiempo le diste tu vida, pero no estás caminando en el Señor. Hoy puedes cambiar todo eso. No es coincidencia que estás aquí. No fue error que te paraste esta mañana y llegaste aquí esta mañana. Dios te está queriendo hablar. Tal vez necesitas tú caminar en el Señor, de nuevo, como lo hacías en un tiempo. El tiempo es corto. Es una cosa recibir la palabra de salvación, pero es otra cosa dejar que esa misma palabra domine tu vida. En el Señor. Nota Pablo esto en ellos, que caminan en el Señor, y luego les dice en verso 5: y el Señor examine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
Vamos a terminar con este versículo, pero quiero que notes que son dos cosas que los tesalonicenses, que tú y yo vamos a necesitar: el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Estoy convencido que son las mismas cosas que tú y yo necesitamos: el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Estamos viviendo, ¿a poco no?, en un tiempo donde gobierna el odio y la impaciencia. Ustedes saben de la tragedia en Estados Unidos. De hecho, que el presidente, independientemente de lo que tú pienses de él, llamó y dijo que hoy, este día, iba a ser el día de oración para Estados Unidos. Y muchas de las casas de Dios, de las iglesias, han dejado de predicar hoy y mejor se han enfocado en, ¿sabes qué?, en oración. Vamos a orar como iglesia, lo necesitamos. Vi una publicación de alguien que dijo, ateo, me imagino, enojado con Dios, molesto, no sé, dijo: ¿ahora dónde está tu Dios? Y luego puso #Harvey. ¿Ahora dónde está tu Dios? Porque ¿a quién le echan la culpa? A Dios, ¿no? Y luego otra persona escribió y dijo: nuestro Dios, a ver si lo digo bien, estaba en medio de todo esto porque no sé si te acuerdas que nuestro país estaba a punto a ser destruido por el racismo. Y ahora hay personas ayudándose unos a los otros sin prejuicio de color de piel o cualquier otra cosa. Algo así dijo. Y es cierto. Estados Unidos estaba a punto de ser destruido. Pero ahora, sabes, es interesante ver lo que ha sucedido ahí en Houston. Cuando pierdes todo, no importa el color de tu piel. De hecho, que no importa ni tu religión. Tú, aunque seas el cristiano más, no sé, celoso, fariseo, vas a ayudarle al musulmán que se está ahogando. No le vas a decir: oye, sí, y tú tienes en tu casa, ¿a cuál iglesia vas? Tú vas a rescatar a esa persona. Pero estamos viviendo en un tiempo donde el odio gobierna. Y Dios lo está viendo todo. Dios está monitoreando todo el ambiente a nivel aquí municipal, estatal, nacional, mundial. Dios lo está viendo todo, lo está monitoreando. Y Pablo nos dice: el Señor encamina en vuestros corazones no en odio, no en conocimiento de ninguna otra cosa, sino que en amor de Dios y paciencia de Cristo. Dios nos está llamando, hermano, hermana, a ser diferente. Ya basta con el fariseísmo. Empieza a amar a gente. Empieza a amar. El ejemplo de amor lo tenemos en el Padre, ¿a poco no? Primera de Juan 4 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Estamos dejando que la palabra encamine en nuestro corazón en amor. A veces el amor te tiene que decir la verdad. Ese es amor. Amor no es dejarte hacer lo que tú quieras, sino que el amor a veces te dice cosas difíciles. No confundas el amor de Dios o el amor que Él nos tiene para nosotros de compartir con decir: pues no te digo nada y tú haz lo que tú quieras. Dios te ama. No es amor ese.
No lo confundas. ¿Te encuentras tú enfadado y molesto por tu vecino y su música? A veces pasa, ¿no? Y prenden todo lo que da y tú queriendo dormir. O llega el del gas. Gas. A veces pasa, ¿no? O el del agua, nunca falta. ¿Te encuentras enfadado por los otros conductores en la carretera? Soy culpable. Por el ladrón, el mendigo, el vagabundo o el borrachín de la colonia. ¿Estás molesto por ellos? Es tiempo de dejar que la palabra domine vuestras vidas. El amor de Dios es lo que necesitamos. A veces dice uno, híjole, lo que necesita este mundo es ver a Dios. A lo que yo digo, sí, tienes razón. El mundo necesita ver a Dios en acción. Por eso leo el siguiente versículo de 1 de Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y luego dice esto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quieres que la gente vea a Dios? Empieza a amar al que no es muy fácil amar. Empieza a amar a toda persona a quien todos los demás le sacan la vuelta. Ámales, ámalos. Lo único que va a cambiar a nuestra ciudad, tu lugar de empleo, tu colonia, va a ser el amor de Dios a través de nuestras vidas. Luego dices, pues no puedo, no tengo la paciencia para hacerlo. Por eso dice también, el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Y pienso en Jesús, cuando pienso en el ejemplo de paciencia. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y de todos modos le lavó los pies. De todos modos fue paciente con él, dándole toda oportunidad para que se arrepienta. Y tal vez hay aquellos que se aprovechan de ti. Tú sé paciente con ellos, ora por ellos, deja que la palabra trabaje en sus vidas. No seas un estorbo, hazte un lado. Deja que corra la palabra. Jesús sabía que de los dos ladrones que estaban a sus lados cuando lo crucificaron, que uno lo iba a rechazar, uno lo aceptó, el otro lo rechazó. Pero sabes, de todos modos les habló. Él sabía. Paciente. A ver qué pasa. Jesús sabía que tú y yo le íbamos a dar la espalda antes de aceptarlo. Y de todos modos fue paciente con nosotros, ¿a poco no? Piénsalo, que si Jesús llega el día antes de que tú lo aceptes, condenado por vida, separado de Dios por el resto de tu vida, Dios ha sido paciente. ¿Por qué no regresa? Porque está esperando que más le acepten. Entonces termino con esto. Tenemos el amor de Dios y la paciencia de Jesús. Los tesalonicenses, este grupo de personas, esta iglesia en esta ciudad pagana y idólatra, ya habían oído del rapto, ya habían oído del día del Señor, están viviendo persecución y rechazo de parte de sus vecinos, de sus parientes, de sus amigos o los que eran sus amigos en un tiempo. Y Pablo llega y les dice, en lugar de vengarse, pónganse en una burbuja cristiana para que nadie los moleste, en lugar de decirle toda otra cosa, viene y les dice, ¿saben qué? ¿Por qué no empezamos a orar que la palabra de Dios corra? Oren que nada impida el compartir la palabra y permanezcan por favor en amor y paciencia. Entre nosotros, en un grupo de este tamaño, quizás hay alguno de nosotros que no está haciendo lo prescrito aquí. Tal vez hay alguien aquí que en tu vida hay algo que le impide que corra la palabra. ¿Qué es?
elimínalo, dáselo a Dios. Señor, esto está en mi vida y no corre, está tapado, estoy tapado. Si oye mal, yo sé, no pienses mal, piensa espiritualmente. Estoy tapado, no corre la palabra. Pablo dice, oren para que seamos librados. En su caso fue hombres malos y perversos que le estorbaban, pero ¿qué es en tu vida? ¿Hay algo que te tiene preso y por lo tanto el poder de la palabra no fluye en tu vida? ¿Qué te tiene preso? ¿Qué serás? Tal vez es una adicción. Tal vez para ti son celos, orgullo, hábitos, indiferencia. Tal vez para ti es indiferencia. A mí ya no me importa, tengo cosas más importantes. Y todo el tiempo ni sabes que estás encadenado. ¿Qué será? ¿Qué es lo que te detiene? Para otros quizás es falta de amor. ¿Qué te tiene amargado? Tal vez hay algo. Le estás ocultando perdón a alguien. Eso muchas veces nos amarga y nos falta el amor por andar molestos y ocultarle el perdón a otros. Y última cosa, para otros es falta de paciencia. Hay algunos de nosotros en este salón que batallamos con la paciencia, lo sé. ¿Sabes por qué? Porque te está hablando uno de ellos. Esta semana tuve que pedirle perdón a mi familia 2 veces. No en una semana, en un lapso de 4 horas. Por falta de paciencia. Independientemente de la cosa con la cual batalles, Dios quiere eliminar esos obstáculos para que vivas una vida eficaz y victoriosa. No permitas que esto entre por un oído y salga por el otro. Deja que aterrice en un corazón fértil. Amén. Vamos a orar. Señor,